Siempre tiene que recordar esto, recordar que la celda de resultados siempre se expresa como un grupo de celdas, que puede ser en forma relativa o en forma absoluta. Fíjense que esto puede ser una celda que exprese en una celda un conjunto, o puedo hacer que esto sea, con Control Shift Enter, el resultado de operaciones entre dos o tres grupos de celdas. O sea, yo puedo hacer operaciones entre celdas o entre grupos de celdas. Si lo hago entre celdas, la operación es simple. Cuando estoy haciendo operaciones entre grupos de celda, tengo que recordarme que tengo que apretar Control Shift Enter y ahí se producen las operaciones entre grupos de celda. Bien, fíjense que ahora hay una serie de datos que a mí me interesa que ustedes vean qué es. Lo siguiente. Ustedes pueden importar y exportar datos a una planilla de cálculo, que es la última operación que generalmente se utiliza mucho. Cuando ustedes importan o exportan datos, lo pueden hacer cortando y pegando de otra planilla, en el cual tienen la opción siempre de utilizar el pegado especial. Ahora, tienen que tener mucho cuidado, y ahí está el problema, en cómo se presentan los datos en la planilla de cálculo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una serie de datos que los quieren copiar de una página de internet y llevarla a la planilla de cálculo, o copiarla de un archivo PDF que les permita copiar esos datos y pegarla, el pegado especial tiene, cuando ustedes importan ese texto, la opción de hacer una previsualización de cómo serían los datos. Porque, en primer lugar, ¿qué tienen que indicarle? La orientación. Si lo van a pegar, los datos que ustedes copiaron, los quieren pegar en una fila o los quieren pegar en una columna. Tienen que indicarle cuál es el separador, si es el lugar en blanco o lo que sea el carácter que actúe como separador entre datos, entre los distintos elementos de la fila o los distintos elementos de la columna, y cuál es el separador entre distintas columnas o distintas filas. Vamos a poner un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen en un archivo PDF cualquiera, tienen 4 elementos: 257, 12, 37, 47. Y yo quiero pegarlos en 4 celdas de una planilla de cálculo. Entonces yo selecciono esto y lo quiero pegar en estos 4 elementos. Entonces tengo que indicarle cuál va a ser el carácter. Fíjense, en este caso es el espacio. O sea, cuando esto pasa a su portapapeles, ustedes van a tener 257 espacio 12, y acá hay un retorno de carro porque pasa a la línea siguiente, y después tienen 37 espacio 47, y acá vendría otro retorno de carro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que indicarle? En primer lugar, ¿cuál es la orientación? Yo lo voy a pegar a partir de acá. Esta es mi celda de destino. Entonces, a partir de esto, me pega todo esto junto, pero empieza a separar. Y yo le digo, bueno, la separación entre celdas es el signo espacio en blanco.
Entonces, sabe que acá va el 257, encuentra un espacio en blanco, acá viene el elemento 12. Y que para pasar de uno a otro tiene que esperar el retorno de carro. Entonces encuentra acá un retorno de carro y baja abajo. 37, espacio, 47. Esto lo tienen que tener bien presente cuando hacen este tipo de operación para poder cortar o copiar y pegar dentro de la planilla de cálculo sin muchos problemas. Siempre utilicen la función de pegado especial, porque les va a permitir tener este control, incluso el control de orientación, pegarlo para un lado o para otro. Entonces vamos a resumir. La planilla de cálculo es una tabla con celdas de datos y celdas de resultados. Los resultados pueden ser operaciones aritméticas entre cualquier tipo de celdas, incluso con una distribución no solamente celda-celda, o sea, muchas celdas a una celda, sino grupo de celdas a otro grupo de celdas. Principalmente columnas, operaciones entre columnas en una columna resultado, operación de filas en una columna resultado. Podría de ser operaciones traspuestas, en una fila más una columna a una columna resultado. Ese tipo de operaciones tiene que tener cuidado que se hagan bien. También pueden ser operaciones entre matrices, solamente operaciones aritméticas. Hay operaciones que se pueden hacer, por ejemplo, para hacer la matriz inversa o para hacer el producto vectorial entre matrices, tiene una función matricial que les va a permitir hacer operaciones entre matrices. Pero ya van a tener que recurrir a una función. La función simple, la aritmética, es la que se da con la tecla Control, Shift, Enter. Entonces puedo hacer suma de columnas, suma de filas, o productos aritméticos entre columnas y filas, e incluso definida una matriz dentro de las celdas de una planilla de cálculo, puedo hacer suma, resta, multiplicación y división, pero solamente aritmética. Además, el resultado se expresa de dos maneras, en forma absoluta o en forma relativa. ¿Qué significa? Que si yo, una celda de resultado, sus argumentos están expresados en forma relativa y yo quiero copiar esa celda de resultados a otro lado, los argumentos se van a perder. Entonces, si yo tengo que obtener resultados de una celda de resultados y poder llevarla a otro lado, tengo que usar referencias absolutas, de manera que los datos, las celdas de origen o las celdas argumentos sean siempre lo mismo, independientemente de donde yo vuelva a pegar esa celda de resultados. Eso es un tema importante. Otro tema importante es que yo no solamente puedo obtener algún tipo de resultado en la celda de resultados, sino puedo mostrar esos datos, para lo cual voy a recurrir a los gráficos. Y los gráficos son meramente ilustrativos, en el cual yo pongo una variable o un grupo de celdas en función de otro grupo de celdas, para obtener una representación de esos datos, o que es en realidad sería una forma de ver cómo se varían los datos a lo largo de una variable respecto de otra, o en forma de distribución, donde un conjunto de datos representa cómo se distribuyen los valores dentro de ese total o dentro de ese conjunto de datos. Se pueden asociar, obviamente, con lo que representa cada uno de esos valores. El ejemplo que hablamos de cómo se distribuye el gasto de una casa podría ser uno de los ejemplos típicos. Nosotros podríamos pensar, en el caso de este aula, yo tomo la cantidad de alumnos aprobados o desaprobados y hago un gráfico de torta. Tal porcentaje aprobado, tal porcentaje va a examen final, tal porcentaje desaprobado. O sea, es una manera de ver las distribuciones para analizar cómo se compone una determinada grupo de datos. Y por último, lo que es exportación e importación de datos, que ustedes tienen que tener en cuenta
que en las planillas de cálculo también funciona el portapapeles, pero lo que estoy llevando de un lado al otro son datos que no necesariamente tienen el mismo formato que va a reconocer la planilla de cálculo. Entonces voy a tener que usar la opción de pegado especial o las opciones de importación teniendo en cuenta que la fuente de estos datos tiene que indicar separadores de celdas y separadores de filas o columnas. De esa manera yo sé cómo voy a distribuir los datos que yo tenga. Y con esto terminamos la parte de planilla de cálculo.